Reflexiones reavivados. Reflexiones basados en nuestro estudio diario del Reavivado por su palabra. Yo soy Elias Gómez. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. El capítulo comienza hablando acerca de que los principales sacerdotes y escribas procuraban prender a Jesús por muchos métodos, si fuese incluso aún por engaño. Los sacerdotes tramaban de una y otra forma, pero se alegraron cuando Judas Iscariote, uno de los discípulos, se acercó a ellos y le ofreció que él entregaría a Jesús. Al oír esto, los fariseos se alegraron. Eso lo menciona el versículo 11 del capítulo 14 de Marcos. Marcos escribe esta expresión de que los fariseos se alegraron, a diferencia de Mateo, que solamente menciona que le dieron 30 piezas de plata. Pero en Marcos menciona que se alegraron los fariseos porque ellos intentaban buscar diversos métodos y formas de poder prender a Jesús, pero al oír esta noticia, al oír este trato que el Judas Iscariote le estaba presentando, entonces el asunto se les tornaba mucho más fácil. Bien, y luego otros detalles se habla acerca de María Magdalena cuando unge a Jesús. Luego se habla sobre la celebración de la Pascua, la última cena, y se anuncia la negación de Pedro. En este detalle quiero detenerme, ya que Pedro era un celote, uno de esos judíos acérrimos que dominaban la espada. Eran unos tipos que si fuera posible usar la fuerza para ganar algo, ellos estaban dispuestos a hacerlo. Así que Pedro estaba allí con Jesús y los discípulos, y entonces Jesús dice: todos se escandalizarán esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Pero Jesús le respondió: te aseguro hoy que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero Pedro, seguro de sí mismo, con mayor insistencia dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Si bien es cierto, Pedro lo que estaba diciendo era una verdad. Pedro no estaba mintiendo. Pedro estaba diciendo que si fuera posible morir, él moriría con tal de defender a Cristo. Bueno, en la mente de Pedro estaba la idea de luchar, guerrear junto a hombro junto a Cristo. En la mente de Pedro estaba una muerte por un asunto de guerra, por un asunto político, por un asunto como tal. Así que Pedro estaba seguro de sí, era un celote. Pedro estaba dispuesto a dar aunque sea su vida con tal de defender a Jesús. Pero en la mente de Jesús estaba otra cosa. Esto ya hablaremos en breve. Bueno, luego en el versículo 32 dice que Jesús dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan. Y bueno, el verso 38 dice: velad y orar para que no entréis en tentación. En verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. En la mente de Jesús recordaba lo que Pedro le dijo: estoy dispuesto aunque sea a morir por ti. Entonces en la mente de Jesús estaba la idea de esa idea que Pedro le dijo. Pero Jesús en el Getsemaní le dijo a Santiago y a Juan y a Pedro que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Pedro estaba dispuesto a morir, estaba dispuesto a hacer muchas cosas por su maestro, estaba dispuesto a hacer muchas cosas, pero en el fondo de su corazón
su parte humana era muy débil. Era muy débil. ¿Por qué? Mira, vamos a ver en el versículo 47, dice así: y uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: ¿cómo ladrón habéis salido con espada y palos a prenderme? Cada día estuve con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Bueno, el personaje que se menciona en el versículo 47 es nada más y nada menos que Pedro. Pedro, viendo que su maestro Jesús estaba acorralado, Pedro sacó su espada e intentó matar al sumo sacerdote, pero en vez de matar al sumo sacerdote, porque se esquiva, logra cortar la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Es ahí donde Jesús dice que lo que se está armando aquí es una especie de riña política. Bueno, luego en el versículo 50 dice que todos sus discípulos lo dejaron y huyeron. Y el verso 51 dice: y un joven lo seguía cubierto solo con una sábana, pero cuando prendieron a Jesús, él, dejando la sábana, huyó desnudo. Este es un dato muy curioso que menciona Marcos, que no lo menciona los otros evangelios. Es porque Marcos, bueno, recordemos que Marcos era un codiscípulo de Pedro. Marcos era alguien que estaba cerca de Pedro, estaba siempre ayudando a Pedro. Pero cuando prendieron a Jesús, Marcos estaba siguiendo a lo lejos a Jesús, cubierto con una sábana. Pero cuando prendieron a Jesús, Marcos tuvo nervios, tuvo miedo y tiró la sábana y se fue así sin su sábana, se fue desnudo. Pero bueno, la expresión desnudo no es algo como lo entendemos hoy en día. Se fue desnudo en el sentido de que él solamente llevaba su única túnica que tenía, que se solía tener cuando uno estaba en casa, y la sábana era algo como una segunda túnica. Pero bueno, es un dato muy curioso que Marcos lo menciona, que él tuvo miedo, entró en pánico y huyó, junto después que los discípulos también huyeron. Luego se menciona que Jesús está ante el concilio del Sanedrín y donde lo sentencian a muerte. Y en el verso 66 al 72 se menciona la negación de Pedro. El celote que anteriormente dijo que estaría dispuesto a dar su vida, ahora negó a Jesús. El verso 72 dice: enseguida el gallo cantó por segunda vez y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. No solamente se acordó de lo que Jesús le había dicho, se acordó lo que él le había dicho a Jesús, que estaría dispuesto a dar su vida. Pero él estaba confundido porque por un lado él quería dar su vida, pero no de la forma como él quería darla. Aquí podemos sacar una lección grande, de que muchas veces queremos seguir a Jesús de nuestra manera, queremos dar nuestra vida por Jesús a nuestra manera, queremos seguir a Jesús pero según nuestro parecer. Pero Jesús nos dice que no debemos hacer eso, debemos seguirle a Jesús a la manera que Jesús quiere. Debemos dar nuestra vida por Jesús a la manera que Jesús quiere, que es predicando el Evangelio. Así que podamos reflexionar sobre ese detalle. Bueno, eso fue Enrabiados por su palabra. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.